Amén. Acabamos de cantar esta canción, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y hemos cantado de cómo incluso cuando hay ataques, la palabra sigue firme. Como vimos el domingo, la palabra del Señor no pasará. Cielo y tierra pasan, mas mi palabra no pasa. Muchos hombres poderosos a lo largo de la historia han intentado destruir este libro. Presidentes, emperadores, y aquí vemos un rey, como Herodes, un hombre muy poderoso, que se pone en contra del Evangelio. Intenta destruir la palabra del Evangelio, pero creo que estos versículos nos hacen ver que la palabra, el Evangelio, la palabra del Evangelio es indestructible, indestructible. Herodes se pone a luchar contra la iglesia, se pone a luchar contra la palabra del Evangelio. ¿Y quién gana? Claramente la palabra. Me encanta cómo Lucas lo describe en el versículo 24 y 25, perdón, versículo 23 y 24, hace un contraste tremendo, como dice, al momento, versículo 23, un ángel del Señor hiere y mata a Herodes, y Herodes dice que muere de una manera horrible, muere comido de gusanos. Y justo después dice, pero la palabra del Señor crece y se multiplica. Un hombre muere podrido y la palabra del Señor crece y se multiplica. Herodes se había puesto en contra de la palabra y la palabra de Dios es indestructible. La palabra del Evangelio es indestructible. Claramente, la palabra gana. El capítulo empieza hablando de cómo Herodes empieza a luchar, Herodes empieza a intentar hacer daño a la iglesia, pero la iglesia es la iglesia de Cristo. Igual que en un matrimonio, si alguien toca a mi esposa, me está tocando a mí. Igual la iglesia es la esposa de Cristo. Si alguien toca a la esposa de Cristo, está tocando a Cristo. Y a Cristo nadie le puede tocar. Por eso cuando en el capítulo 9, cuando vimos que Saulo, perseguidor de la iglesia, iba a Damasco para encerrar a más cristianos, él quería encerrar a seguidores de Jesús. Él estaba atacando a seguidores de Jesús. Pero ¿qué le dijo Jesús desde el cielo? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis seguidores? No. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que toca a la esposa de Cristo, toca a Cristo. El que persigue a los cristianos, está persiguiendo a Cristo. Y Cristo actuará. Y Cristo actuará. Así que, para empezar, simplemente unos minutos antes de que lleguen las 8 y acabemos el estudio, una cosa que es importante es que como cristianos debemos esperar ataques de este mundo. Debes esperarlo. Si piensas que el mundo te va a aplaudir, que vas a tener la amistad del mundo, que siendo cristiano todo este mundo va a decir es que me encanta todo lo que haces, pues no lo esperes. Porque si estás buscando eso, quizá no has entendido lo que es de verdad seguir a Cristo. Debemos esperar ataques de este mundo. Y la iglesia primitiva, la iglesia aquí en Hechos, la iglesia original, ya experimentó esto bien pronto. Nos dice que el rey Herodes, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes comienza a maltratar a la iglesia. Comienza a maltratar a algunos de la iglesia. No nos dice qué efecto tuvo la llegada de Saulo a Jerusalén, pero habíamos visto cómo Saulo y Bernabé habían ido a Jerusalén a llevar una ofrenda de los hermanos en Antioquía, pero otra vez llega Saulo, y yo no sé si es que Saulo tenía mucho ímpetu, pero cuando llegaba Saulo a Jerusalén comenzaba a haber revuelo, comenzaba la persecución a ser más fuerte. Ya la otra vez que Saulo fue a Jerusalén, en el 9, versículo 28, hubo otra vez persecución y tuvieron que llevar a Saulo a Tarso, pero otra vez estaba aquí Saulo y al parecer Herodes en ese mismo tiempo decide que ha llegado el momento de ir a por los apóstoles. No sé si os acordáis de la persecución que hubo en el capítulo 8, una persecución que Saulo había empezado, y se nos dice que la persecución fue contra todos los cristianos de Jerusalén, menos los apóstoles. En esa primera o en esa persecución del capítulo 8, como que los apóstoles no iban a por ellos.
Quizás no se atrevían con ellos por el buen nombre que tenían, por todo el pueblo, pero ahora Herodes ve el momento que ha decidido ir a por los apóstoles, ir a por los que enseñan, ir a por los líderes. Y también, como muchos políticos, también hace esto Herodes para ver si agrada, para ver si se gana el agrado del pueblo. Por eso dice, versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, pues entonces sigue. Quizá Herodes probó esto como, voy a ver qué causa esto. Muchas veces, no sé si sigues algo de política, pero los políticos hacen muchas veces eso. Hacen cosas y ven la reacción. Si a la gente le gusta, seguimos. Si no le gusta, pues nos vamos al otro extremo. Muchas veces los políticos van buscando eso, y eso es lo que hacía el rey Herodes. El rey Herodes lo único que buscaba es salirse con la suya y ya está. Y si estos cristianos le estaban siendo de estorbo, pues fuera con ellos. Así que el rey Herodes lo hacía también principalmente para ver cómo podía agradar a los judíos. Muchas veces los judíos se ponían en contra del rey Herodes porque Herodes estaba de acuerdo con el César y muchos judíos no querían estar bajo el imperio. Así que si él quería agradar a los judíos, pues vamos a meternos con los cristianos. Por eso los cristianos muchas veces van de un lado a otro y tanto reyes y políticos de un lado como otro no les gusta a los cristianos por una u otra razón. Y nos dice incluso que llegó a asesinar a uno de los apóstoles. Dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo. Así, de repente. No nos dice que estuvo en la cárcel Jacobo, no nos dice lo que pasó, directamente mató a espada a Jacobo. Jacobo entonces se convirtió en el primer mártir de los apóstoles. Esteban había muerto como era diácono, había sido elegido como diácono y también era predicador, pero el primero de los 12 apóstoles en morir por la fe fue Jacobo. Ahora fue el primero porque luego también todos, quizá el único que no murió como mártir fue el apóstol Juan, aunque sufrió muchísimo, pero la historia nos cuenta que prácticamente todos los apóstoles murieron por su fe. Pero el primero fue Jacobo. Si os acordáis, Jacobo era del círculo cercano de Cristo, si lo pueden mirar así. Estaban los 12 apóstoles, pero luego había 3 que Cristo de alguna manera los instruía como más especialmente. Estuvieron presentes en la transfiguración, estuvieron presentes en Getsemaní, más cerca de Cristo, estuvieron también presentes cuando Cristo entró a la casa de Jairo, a la habitación donde resucitó a la hija de Jairo, también estuvieron presentes, y eran Jacobo, Juan y Jacobo, que eran hermanos, y Pedro. Eran los 3 que siempre habían estado como más cerca de Cristo. Y Herodes decide acabar con Jacobo, pensando que haría gran daño a la iglesia. Y por supuesto, por una parte fue un daño, claro que sí, pero no puede tocar el Evangelio. A veces el enemigo intenta hacer daño, intenta hacernos daño, a veces el enemigo logra ciertas victorias, pero no logra la victoria. Puede ganar batallitas, pero el enemigo nunca va a ganar la guerra. Tenlo en cuenta eso. A veces, y en este caso lo vemos, como Dios permite que Jacobo fuera asesinado. Pero Dios luego obra para que Pedro no sea asesinado. ¿Por qué? Porque es que uno sí y el otro no, uno no y el otro sí. Dios busca todo hacer para su gloria. Porque en la muerte de Jacobo, Dios fue glorificado. Y en el rescate de Pedro, que vamos a ver, Dios fue glorificado. Y hablaremos más de eso esta semana. Y luego vemos también que la siguiente semana, perdón. Y luego vemos también que Herodes encierra a Pedro. Como esto de asesinar a Jacobo le gusta a los judíos, pues encerramos a Pedro, que Pedro en cierta manera había sido el predicador principal o el portavoz de los apóstoles, pues también lo encerramos y lo que quería hacer era sacarlo a los judíos. Sacarlo era pues hacer como hizo
Pilato con Jesús. Lo saca ahí a la muchedumbre, que la muchedumbre diga, crucifícalo, crucifícalo, y lo matamos delante de todos. Eso es lo que pensaba hacer Herodes, para así dar este castigo ejemplar y asustar a los cristianos. Ahora, ¿estamos exentos de eso en el día de hoy? En el día de hoy ya no vas a recibir ningún ataque en España. Cuando defiendas la fe del Evangelio, pues sí que vas a defender ataques, sí que vas a sufrir ataques, si de verdad defiendes la fe del Evangelio. Quizá no sea que te corten la cabeza, como a Juan el Bautista, o que te maten a espada, como a Jacobo, o que te encierren en una cárcel, aunque te digo que hay hermanos nuestros en el Señor hoy en este mundo que están siendo encerrados en la cárcel, que están siendo asesinados por su fe. Pero quizá en España sí que sea que se burlen de ti, que se enfaden contigo, que te traten de una manera despectiva, quizá pierdas amigos, quizá no vas a ser popular, pero es que Cristo lo fue. Es que Cristo vivió una vida de ocio, placer y riquezas y popularidad de todos. No, no lo hizo. Y conmigo para acabar a 1 de Pedro 4. Ya la semana que viene estaremos viendo este texto más detenidamente. 1 de Pedro 4. Avisa claramente, y esto es a todos los cristianos, y te aviso, cristiano hoy aquí, si todo el mundo habla bien de ti, si todo el mundo habla muy bien de ti, es porque no estás viviendo como cristiano. Si no enfrentas ningún tipo de persecución por causa de Cristo, dos cosas, o estás rechazando el llamado que Cristo te ha dado, o es que quizá no eres de Cristo. Porque mira lo que dice Pedro a aquellos hermanos amados cristianos. 1 de Pedro 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Está diciendo, cuando venga el fuego de prueba de la persecución que vamos a ver, no digáis, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es que viene? ¿Qué raro es esto? Ni dicen, no es ninguna cosa extraña. Esto es lo normal. Dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Eso no es fácil. Cuando se burlan de mí, cuando me desprecian, gozarme, Dice, pero estáis participando de los padecimientos de Cristo. Cristo padeció. Si tú estás en Cristo, tú vas a padecer por la causa de Cristo. Vas a padecer burla, vas a padecer rechazo por la causa de Cristo. Gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ese gozo que puedes tener aún cuando te rechacen, será un gozo aún mucho mayor cuando vuelva Cristo, en la revelación de su gloria. Si sois vituperados, y vituperados significa burlados, que se burlen de ti, que se metan contigo, que se enfaden contigo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si se meten contigo porque estás queriendo hablarles de Cristo, hablarles de la verdad, del Evangelio, eso es una señal de que el Espíritu de Dios mora en ti. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Claro, a veces algunos cristianos dicen, ¿para qué voy a hablar si cada vez que hablo, al que le hablo empieza a blasfemar y empieza a decir barbaridades sobre Dios? Pues mejor no hablo nada, porque si al final ellos solo les va a servir para que blasfemen el nombre de Dios, ¿para qué hablo? Dice, no, dice Pedro, no, tú habla. Es verdad que ellos pueden blasfemar el nombre de Dios cuando tú hablas, pero por parte tuya, tú estás glorificando el nombre de Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ahora dice, si lo que estáis padeciendo es porque te han metido 20 años de cárcel por matar a alguien, eso no tiene ninguna bienaventuranza.
Dice, o por ladrón. ¡Ay, que yo padezco mucho! Me han puesto una multa de 3.000 euros porque robé una cosa que no me pertenecía. Bueno, ¿por qué he defraudado a Hacienda? Eso no tiene ninguna bienaventuranza. Padecer por pecar no tiene bienaventuranza. O por ser un malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, por ser un cotilla, por ir a ver lo que le pasa al otro, por ser una mala persona. Si se meten contigo por hacer el mal, eso no tiene ninguna bienaventuranza. Si alguno padece como cristiano, es decir, si tu padecimiento es porque eres cristiano, porque testificas de Cristo, porque hablas de Cristo, porque das un calendario como los que vamos a dar ahora de Cristo y le dices, mira, toma este calendario, pero léete los versículos que son muy importantes. Y se meten contigo y se burlan y te tiran el calendario de vuelta o lo que sea. Si padeces como cristiano, no te avergüences, no te avergüences. Glorifica a Dios por ello. Vete a tu casa y di gracias, Señor, porque me han rechazado. Dices, ¿cómo? Sí. Dile eso al Señor. Glorifica al Señor. Gracias, Señor, porque me han rechazado. Porque eso significa que eso es una promesa que tú has dicho que los que testifiquen de ti van a ser rechazados en algunos momentos. Así que eso me hace ver que tú estás obrando a través de mí. Dice, no te avergüences, glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. A veces Dios utiliza estos rechazos, estas burlas, para purificarnos a nosotros. Y si Dios nos purifica a nosotros, luego dice, ¿cuál será el fin? Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Creo que lo deja bien claro. Y nos quedamos con eso. Hablemos de Cristo. Hagamos el bien. Testifiquemos del Evangelio. Y entonces encomendamos nuestras almas al fiel Creador. Vamos ahora.